Mi nombre es Alberto Antonio Romano y como ustedes saben yo me encuentro a cargo de la coordinación de la comisión número 3. Ya les he enviado un par de emails con algunos comentarios y sugerencias sobre la manera de cómo estar conectados e ir llevando la materia hasta que exista alguna posibilidad al menos de dar clase virtual si institucionalmente eso se viabiliza. Hoy quiero hacer una introducción a la materia, a sociedades en particular, ¿no es cierto? Vinieron hablando de personas jurídicas en general, nosotros vamos a hablar de sociedades y para eso nada mejor que comenzar con describiendo cuál es la realidad societaria argentina. La realidad societaria argentina es que el 90% de las sociedades que tenemos hoy en funcionamiento prácticamente son sociedades familiares. O sea, son sociedades con un alto contenido personalista. Estas sociedades familiares están compuestas por dos tipos sociales fundamentalmente, SRL y sociedad anónima. ¿Por qué? Porque los que integran esas sociedades buscan limitar su responsabilidad. Los que asesoramos, aconsejamos que limiten su responsabilidad frente a las deudas sociales, que su patrimonio no termine respondiendo por las deudas de la sociedad. Como consecuencia de la sanción de la ley del apoyo al capital emprendedor, también ha comenzado a utilizarse un nuevo tipo societario, una nueva forma de organización denominada SAS, Sociedad por Acciones Simplificada, que a nuestro juicio es un buen elemento en la medida que se use de manera razonable y en la medida que no se piense que se puede derogar cualquier norma existente en la Ley General de Sociedades que la Ley General de Sociedades considere irrenunciable. Hay pocas normas en la Ley General de Sociedades irrenunciables, pero las hay, ya lo veremos. Además de encontrarnos con este panorama de sociedades familiares, tenemos las sociedades de amigos, que nosotros nos hicimos amigos. Dos de ustedes conmigo que me trajeron un emprendimiento, a mí me gustó, yo dije los voy a asesorar por un tiempo y no voy a cobrar honorarios y además hago algún aporte de capital y llevamos adelante los emprendimientos. Entonces nos encontramos con sociedades donde lo que juega es el elemento personal. Uno si va a un manual y agarra y distingue, bueno, una cosa es una sociedad de capital, porque lo importante es el capital, sociedad anónima, y otra cosa es la sociedad de personas, como por ejemplo paradigma de la sociedad colectiva, donde yo tengo en cuenta la persona del socio. ¿Por qué tengo en cuenta la persona del socio? Porque en la sociedad colectiva, por las deudas sociales, los socios responden con su patrimonio de manera subsidiaria, pero responden con todo su patrimonio. En la SA, en la SRL, en la SAS, no. La limitación de la responsabilidad está relacionada con los aportes efectuados. Entonces, bueno, esta es una variante importante. Y la otra característica que tenemos es que no hay separación entre gestión y propiedad. ¿Cómo no hay separación entre gestión y propiedad? No, porque aquellos que son socios, que integran la sociedad, generalmente son los administradores. No hay separación entre gestión y propiedad. Tenemos sociedades que cotizan en el mercado de valores, la Bolsa de Valores de Buenos Aires, tenemos, pero son pocas las sociedades que cotizan y hay muy poquitas sociedades de capital disperso. ¿Qué es capital disperso? Con muchos accionistas, que son aquellos que, digamos, bueno, compran acciones de la bolsa, el accionista institucional que se denomina. Cualquiera de ustedes puede comprar una acción en la bolsa. Y su intención, ¿cuál es cuando compra una acción en la bolsa? Comprar a 10 para salir a 12. Un accionista institucional. Bueno, no se involucra en la sociedad como en estas sociedades que les he comentado tenemos nosotros en el mercado, estas sociedades personalistas, de sociedades familiares, de parientes o de amigos. Ojo que estas sociedades familiares generan un casi 70% del Producto Bruto Interno y casi más del 60% del empleo privado. O sea que desde el punto de vista económico tienen un impacto importante. Este importante de las sociedades familiares, cuando uno empieza a repasarlo, también sucede en otros países como en Europa, distintos países de Europa y como en Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Que si bien también tenemos una importante cantidad de sociedades familiares, en Estados Unidos, en países de Europa como, no sé, la Bolsa de París,
Francia, la Bolsa de Madrid tiene un mercado de valores importante, de entidad. Nosotros tenemos un mercado de valores reducido. Por el volumen de negocios y porque, repito, hay pocas sociedades con capital disperso. Bueno, analizado esto, lo que es importante es decir, bueno, la sociedad que genera, el contrato de sociedad. El contrato de sociedad genera un sujeto diferente de los socios. Es lo que se llama el principio de separación o división patrimonial. Separo el patrimonio de la sociedad del patrimonio del socio. No se confundan. Ese es el principio general en la materia. Después, el patrimonio del socio va a producir efecto con la sociedad que yo constituí según la forma de organización, el tipo social que hemos elegido para el emprendimiento. Pero como dije ya, generalmente los operadores utilizan sociedades donde los socios limitan su responsabilidad por las deudas sociales. La limitan al aporte. En la sociedad anónima, al aporte que efectuaron. En la SRL y en la SAS, al aporte que efectuaron, y también responden por los aportes, no por las deudas sociales que hayan efectuado los restantes socios, porque así lo dispone la ley. Pero no responden con todo su patrimonio por las deudas sociales. Entonces, este principio de separación o división patrimonial, ¿cómo lo generamos? Lo podemos generar de manera unipersonal. Habrá sociedad, dice el artículo 1 de la Ley de Sociedades, cuando una o más personas, humanas o jurídicas, una o más personas en forma organizada, primero, una o más personas es porque desde hace ya un par de años que tenemos sociedades unipersonales, ¿no es cierto? Podemos tener sociedades unipersonales. Hay dos tipos sociales que permiten eso. Uno, la sociedad, la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, que eso lo tenemos en la Ley General de Sociedades, y la otra, la Sociedad por Acciones Simplificada, que aparece en la Ley de Apoyo del Apoyo al Capital Emprendedor. Habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, y está la idea de empresa, ¿no? Esa idea de empresa que ha reemplazado al comerciante, que aparece en el Código Civil y Comercial. Cuando hablamos en forma organizada es esa, la idea de empresa. En forma organizada, conforme a los tipos previstos por esta ley. Ya dije, hay distintos tipos sociales en la ley, pero no son utilizados. Prácticamente nadie le va a aconsejar a alguien que haga una sociedad colectiva donde pone en juego su patrimonio, a una sociedad en comandita por acciones que necesita socios, o una en comandita simple que necesita socios donde pone en juego su patrimonio. Son tipos que prácticamente no se utilizan. Puede haber alguna sociedad en comandita por acciones vieja que tiene que ver porque en algún momento han tenido algún beneficio fiscal, pero no son formas de organización que actualmente son utilizadas por los operadores. Sigo con el artículo 1. Habrá sociedad cuando una o más personas en forma organizada, conforme a los tipos previstos en esta ley, se obliga a realizar aportes. ¿Qué significa se obliga a realizar aportes? Ese es el elemento principal para detectar que estoy frente a una sociedad. Aportes en común, que es una de las obligaciones esenciales de los socios, la realización de aportes. Si yo no pruebo que realicé aportes, no voy a, como pruebo mi carácter de socio. Y no cumplo, es una de las obligaciones esenciales del socio, es la realización de los aportes. Y cuando se trata de socios que limitan su responsabilidad, la ley es más rigurosa y entonces dice que deben ser o dinero o bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Qué son bienes susceptibles de ejecución forzada? Aquellos bienes que puedan subastarse, esos son bienes susceptibles de ejecución forzada. ¿Por qué? Porque lo que está acá en juego es el tema de responsabilidad. Entonces, para esas sociedades, esos aportes, que es un elemento esencial dentro del contrato de sociedad, la realización de aportes, o será en dinero o en bienes susceptibles de ejecución forzada, que es lo que juega para la SRL, que es lo que juega para la sociedad anónima, que es lo que juega para la sociedad por acciones simplificadas.
se obliga a realizar aportes para aplicarlo a la producción de bienes y servicios. Está pensando que la sociedad en funcionamiento, para aplicarlo a la producción de bienes o servicios, dice el artículo, participando en los beneficios, soportando las pérdidas. Ahí aparece la participación en los beneficios, otro elemento importante del contrato social que tiene que ver con un derecho esencial de los socios, que es el derecho al dividendo, el derecho a la distribución periódica de dividendos. ¿Puede ser que durante 3, 4, 5 ejercicios no se distribuyan dividendos? ¿Por qué? Porque quiero las utilidades destinarlas a capitalizar la empresa, porque quiero con esas utilidades mandarlas a reserva. Puedo, pero en ese caso lo tengo que haber pactado, porque si no lo pacté, no lo acordé, y yo diga, tienen que estar todos de acuerdo. Esto se puede pactar a través de un acuerdo de socios, que es un acuerdo paralelo al contrato de sociedad, que también se denomina a veces pacto de socios, pacto de sindicación de acciones o acuerdo de sindicación de acciones, o a veces de la manera genérica de acuerdo familiar o protocolo familiar, si se trata de una empresa de familia. Esta participación periódica en los dividendos, que yo digo que es un derecho inderogable de los socios, también aparece en el artículo 6.6 de la Ley General de Sociedades, cuando en la memoria se dice que los administradores deben explicar, hay un inciso que dice deben explicar cuando se distribuyen dividendos que no sean en efectivo. Ahí se dan cuenta la importancia que le da la ley a la participación en los beneficios. Ahora bien, ese sujeto de derecho debe utilizarse de manera adecuada y por eso se dice, será sujeto de derecho a la sociedad conforme al alcance fijado en esta ley. ¿Y cuál es el alcance fijado en esta ley? ¿Cuál es el límite establecido en la ley? Y el límite está en el 54, tercer párrafo, que es la utilización abusiva del negocio jurídico societario, lo cual no es permitido por la ley. Y ahí se pierde ese principio de separación o división patrimonial cuando se hace una utilización abusiva del recurso jurídico, del recurso técnico, personalidad jurídica. Muchas gracias.